partir de los aumentos anunciados por el presidente de la República para los funcionarios públicos y para las jubilaciones, y la sugerencia de que se convoquen los consejos de salarios para seguir ese mismo camino, ese mismo rumbo para los empleados privados, se han desatado una serie de críticas, opiniones favorables, algunas incertidumbres. Para charlar de todo eso, para tratar de hacerlo, de explicarlo un poco mejor y de entenderlo un poco mejor, hemos convocado al contador Marco Soto, que en esta mañana gentilmente nos acompaña. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar acá hoy. Bueno, pasó esto que cada vez que se anuncia cada vez que se anuncia un aumento, independientemente de qué gobierno se trate, normalmente la palabra no alcanza o es insuficiente las palabras, como que esa siempre es una consecuencia. Por ahí han sido una de las reacciones que han habido. Esto en este caso de parte de la Central de Trabajadores. Porque el presidente de la República además ha dicho que lo importante de todo esto es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. ¿Se va por el buen camino con estos aumentos anunciados para justamente esta meta, conseguir que no se pierda poder adquisitivo? Bueno, hay que recordar que en Uruguay se viene perdiendo poder adquisitivo desde hace 2 años ya. Entonces no era un año atípico o un año excepcional que estamos atravesando del 2022. En el 2020 ya veníamos con pérdida de poder adquisitivo, las familias venían perdiendo poder adquisitivo, y en el 2021 también. Entonces el 2022 aparecía como un tercer año, ¿no? Y aparece todavía como un tercer año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo, y eso realmente sería muy complejo para el día a día de cada uno de los uruguayos. De modo que el gobierno vio esta alarma, vio que hay un efecto de acumulación, repito, venimos de 2 años con este problema, y está intentando de amortiguar este impacto. No es sencillo, porque en el 2019 o a fines de 2019 teníamos, como todos recordaremos, una guerra comercial entre Estados Unidos y China que generó en aquel momento la mayor incertidumbre en la economía global, y todo el mundo hablaba de que vivíamos en la mayor incertidumbre histórica, qué sé yo. A los 3-4 meses se desata la pandemia y todo lo que sufrió la humanidad por el COVID, y eso generó obviamente muchísimos impactos económicos. Y esa pandemia también sirvió en algún punto para justificar o explicar magros resultados, ¿no? Y esa caída del salario se explicaba, bueno, vivimos en pandemia, ¿no? Y ahora, en el 2022, cuando todo parecía que se iba a empezar a acomodar, cuando todo parecía que la humanidad había superado esta situación y el Uruguay empezaba a recuperarse, cae la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, que vuelve a complejizarlo todo, ¿no? Entonces, frente a ese escenario y ese mar de incertidumbre, agrava problemas que ya teníamos y con los cuales convivíamos. De modo que el anuncio es en parte una respuesta a esta situación que, repito, venía acumulada de 2 años anteriores. No es que ahora se sale de forma un poco imprevista. Ahora, los socios políticos de la coalición de gobierno han tenido opiniones favorables hacia el presidente de la República, pero parecen ser ellos solos. Los economistas, en líneas generales, por lo menos los que hemos podido leer, han sido bastante críticos con estas medidas. Por ejemplo, una de las críticas que se hace es que ha sido el aumento demasiado genérico y no apunta fundamentalmente a los sectores más vulnerables. Comparto, es decir, cuando tenemos medidas genéricas, tenemos resultados genéricos y no resultados específicos o particulares que vengan a atender situaciones particulares. Cuando decimos se va a aumentar un 3% las jubilaciones, la jubilación que gana o que tiene 100.000 pesos va a tener un aumento de 3.000 pesos, y la jubilación de 20.000 va a tener un aumento de 600 pesos. Entonces, obviamente, una medida de este tipo genérica lo que hace, en buen romance, es mantener las brechas preexistentes y no atiende la urgencia de sectores que realmente están pasando una situación crítica o compleja,
básicamente producto del aumento de los precios que vemos en las góndolas de los supermercados o en el almacén. Por eso comparto esa visión de que en momentos de recursos escasos, el Uruguay es un país, una economía en desarrollo, es una economía que no tiene grandes recursos económicos, tiene que cuidar muy bien dónde pone las balas, ¿no? Y las medidas tienen que ser muy específicas y atendiendo muy bien a aquellos sectores que hoy más lo sufren, que son los sectores más vulnerables, que son los que más sufren la inflación, porque si uno repasa, son los que dedican la mayor parte de su ingreso o todo para productos de primera necesidad, porque son los sectores que no tienen básicamente capacidad de ahorro. Entonces le dedican todo su ingreso al consumo y el consumo es el que aumenta y los salarios no. Entonces es ahí donde son esos sectores que ven menguado su capacidad de consumir y su capacidad también de alimentarse, ¿no? Por otro lado, hay todo un sector de la población que ni es empleado público, ni es jubilado, ni es pensionista, y por lo tanto este tipo de aumentos no los toca. Se dice por parte del gobierno que va a haber nuevas medidas, pero por ahora no las han habido. Lo que podría aumentar esa brecha de desigualdad a la que te referías, ¿no? Sí, lo que hace el gobierno es intentar incidir donde puede incidir de forma directa, Claro, directo. Que son los salarios que ellos gestionan, es decir, que el gobierno gestiona, las pasividades y los públicos. No puede decretar un aumento en el sector privado. Lo que puede hacer es intentar que este tipo de medidas lleve a sentarse de vuelta en una mesa tripartita al sector privado y que de esa conversación surjan ajustes. Coincido contigo, Marcelo, de que tanto las jubilaciones como los sectores vinculados al empleo público no son hoy los sectores más urgidos. No quiere decir que no la estén pasando mal tampoco, ¿no? Está claro. Habrá jubilados que la estén pasando... Sí, un jubilado con 15.000 pesos que nos esté mirando en este momento dirá, ¿qué no voy a hacer sector urgido? Pero también pensamos en que hay hogares en donde no entran ni siquiera esos 15.000 pesos. Exacto, y cuando uno repasa los índices de pobreza, surge claramente que en la clasificación por edades, los mayores de 65 años hoy en Uruguay, prácticamente no hay incidencia en la pobreza, es un 2,5%. Sí. Sin embargo, cuando uno repasa la pobreza infantil y juvenil, estamos cerca del 20%, es decir, uno de cada 5 niños y jóvenes uruguayos son pobres, con lo cual hay un problema muy serio ahí, sobre todo en clave de futuro, ¿no? ¿Qué país estamos construyendo? Las críticas no llegaron solamente desde el lado de los economistas, también desde el lado de la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio. Se ha dicho que el gobierno prácticamente no puede pedir que bajen los precios o contengan los precios y paralelamente se les pida que aumenten los salarios. ¿Cómo se visualiza eso? ¿Es posible que se aumenten los salarios pero sin que aumente la inflación? Y es difícil. Por eso en estas decisiones cada uno tiene sus aristas y sus puntos de vista, ¿no? Y cada uno lo analiza desde su posición. Es claro que desde el punto de vista económico es una mala decisión si uno la evalúa en el mediano y largo plazo. Esto retroalimenta la inflación, esto va a generar mayor inflación, salvo que pasen otras cosas. Por tanto, estoy de acuerdo tanto con los economistas como con la Cámara de Industrias. Entonces dice, bueno, si a nosotros nos aumentan los costos, esos costos los vamos a trasladar a precios y van a volver a aumentar los precios y por tanto va a volver a aumentar la inflación. Y cuando vuelva a aumentar la inflación nos van a volver a pedir aumento de sueldos. Es lo que se llama el espiral inflacionario. Se cae en un espiral inflacionario. Pero también es verdad que quienes toman las decisiones son decisiones políticas y no siempre el único criterio tiene que ser el económico. Eso lo señaló el presidente de la República. Bueno, de alguna manera, ¿no? y de alguna manera es real. Es decir, sí, claro. Cuando uno le dice a la gente que está yendo al almacén o está yendo al supermercado, que no alcanza, que esto, que lo otro, es muy difícil pedirle que mire en el mediano y largo plazo. Es muy difícil eso. Entonces, es correcto que haya una respuesta oficial frente a esa situación. Después que la respuesta sea la correcta o que esté focalizada donde tiene que estar focalizada, ese es otro tema que lo acabamos de comentar. Pero que tenía que haber una respuesta política a este problema no había ninguna duda. Bien, veremos qué es lo que sucede.
si en definitiva la inflación va a crecer por debajo de los aumentos salariales, que en definitiva esa es la clave. Tampoco está muy claro si estos aumentos son a cuenta de los futuros aumentos salariales o son aumentos que se suman a los ya otorgados en enero pasado. Sí, ha quedado una zona gris, ¿no? De si esto es un adelanto del ajuste inflacionario o no. Lo cierto es que estamos en un mundo con demasiada incertidumbre. Sí, señor. Todavía por ahí la gente en la casa ve algo como muy lejano, esto de la guerra, por suerte, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania se ve como muy lejano. Sin embargo, ese conflicto está generando un mayor incremento de precio en el petróleo, por tanto nos pega a nosotros en los combustibles, un mayor incremento en el gas que consume Europa, por tanto inflación en Europa, incremento en alimentos de primera necesidad, trigo, hablamos del trigo, cuando hablamos del trigo hablamos de harina, hablamos del pan, hablamos de fideos, ¿no? Son primera necesidad. Primera necesidad. Entonces, este conflicto está generando eso. Y hasta que no se resuelva, es muy difícil pensar en clave de proyección. ¿Cómo vamos a terminar el año? No sabemos cómo vamos a terminar el año. Y quien lo diga está mintiendo, porque no tenemos fundamentos hoy para poder analizar o proyectar esa situación. Tenemos expectativas. La expectativa es que efectivamente la inflación vaya menguando, se vaya moderando. Habrán notado que el dólar se empieza a desinflar en Uruguay. También por ahí en casa no es una variable que manejamos mucho el dólar, pero sí incide muchísimo en la inflación el dólar, porque en Uruguay la inmensa mayoría de los productos que se consumen en el supermercado y en el almacén son importados, por tanto se pagan en dólares. Entonces, si el dólar está más barato, se supone que debería ser más barato luego en la góndola. Y esa situación de dólar desinflado, dólar pinchado, es una situación mixta, porque por un lado le genera ciertas comodidades de gestión al gobierno, pero por el otro empieza a erosionar al sector exportador. Eso es otro tema que también está divino para charlar, que lo vamos a tener que hacer en otra oportunidad, mi querido Marcos. Muchas gracias por favor. Por venir a ayudarnos a seguir comprendiendo un poco esta situación económica que estamos atravesando, que como bien dijiste, no es exclusiva de nosotros. Muchísimas gracias. Por favor, hasta pronto.